castigados en diferentes oportunidades. Sin embargo, el pueblo nunca aprendió la lección. Uno puede ver también que Elías encontró en el verso 30 que el altar estaba arruinado. Dice, pero el altar, todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Esto habla de descarrío. Cuando se deja la palabra de Dios, hay descarrío. Lo primero que se hace para que una persona se aparte de Dios es cuando deja de oír la palabra. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y cuando se quita el oído de la palabra de Dios, no se escucha, no se le da la atención debida, entonces entra la frialdad, la indiferencia, la pereza, en el desgano en el corazón, y entonces viene el descarrío. Si miramos en la escritura, en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, en los días del sacerdote Elí, el pueblo también estaba en similares condiciones. Y dice el versículo 1 que en aquellos días no había visión con frecuencia y que la palabra de Dios escaseaba. Y habían desórdenes dentro del sacerdocio, abusos de autoridad, y habían cantidad de cosas que hicieron que el pueblo dejara de congregarse. Ya no querían ir a la casa de Dios porque no había palabra, no había nada que los animara, que los ayudara. No había la amonestación ni la enseñanza de las escrituras. Entonces el pueblo se apartó, el pueblo se descarrió, y más adelante usted puede ver cómo la gloria de Dios fue quitada de ellos y cómo ellos caen en una condición lamentable y triste por causa de haber dejado a Dios, haber dejado la palabra de Dios. Si usted mira también en el libro de Lamentaciones, una de las cosas que hay allí que el profeta describe y lamenta es cuando los profetas dejaron de predicar, de enseñar la palabra. En el capítulo 2, verso 14, dice: y tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué llevó a este pueblo al cautiverio en Babilonia? Que los profetas, los predicadores de ese entonces, no le predicaron al pueblo la verdadera palabra, no enseñaron la verdadera doctrina, no amonestaron contra el pecado, contra la liviandad, contra la mundanalidad, contra el alejamiento espiritual, sino que se dieron a predicar, a inventar, y dice: sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todo lo que hacían era hablarles de bendiciones, de prosperidades, los llenaban de ilusiones, de expectativas, pero que todo era falso, todo era un entretenimiento, pero no los confrontaban con la palabra debido a su condición. No era una palabra que punzaba, no era una palabra que los hacía entrar, ¿verdad?, en el secreto de Dios, que los hacía reflexionar, que les hacía entender
que no estaban bien, que tenían que volverse a la senda antigua, que tenían que entrar por el verdadero camino. Usted puede ver que cuando eso ocurre, hay descarrío. Y el descarrío lleva al cautiverio. Usted puede ver que en nuestros días también